Lo que Dios tiene preparado para el pueblo se da dentro de un contexto de poder entender lo que la palabra de Dios dice para nosotros. Es decir, Dios ya tiene programado y tiene planeado y ya tiene establecido qué es lo que quiere hacer contigo y cómo va a hacer las cosas contigo. Tiene un plan, tiene un propósito. El hombre generalmente camina sin propósitos o camina con propósitos establecidos por la sociedad. La sociedad te dice que debes nacer, debes crecer, debes estudiar, porque si no estudias no eres nadie. Y debes salir y trabajar, buscar la manera de conseguir un buen trabajo, montarte un buen negocio para lograr ser alguien en la vida y poder solventar tus necesidades en la vejez. Pero mire que los propósitos de Dios van mucho más allá de ese pensamiento tan pequeño e insignificante que el ser humano tiene. Realmente esta vida, a pesar de que es toda una vida, para nosotros, esta vida es corta. Y por más de que viva 50, 60, 80 años, es poco para todo lo que Dios existe y lo que Dios quiere hacer. Entonces, empiezan a suscitar situaciones, circunstancias en nuestra vida que nos ponen a dudar sobre ¿para qué estoy viviendo? No sé si alguna vez usted ha tenido esa duda. Decir, pero ¿para qué nací? Y de repente hasta reprochaste en algún momento el día de tu nacimiento. Los hijos normalmente buscan enfrentarse a sus padres y buscan confrontar a sus padres diciéndole, pues ¿para qué me tuvo? Si tanto problema soy para usted, mamá, si tanto problema soy para usted, papá, pues ¿para qué me tuvo? Yo no les pedí nacer. No sé si alguna vez tú dijiste eso o tus hijos te dijeron. Lo cierto es que muchas veces yo lo pensé y lo dije. Cuando venían situaciones a mi vida, situaciones difíciles, de dolor, de angustia, siempre empezaba a suscitar dentro de mi mente, dentro de mi alma, un pensamiento de reproche en contra de la vida. ¿Por qué reprochaba la vida siendo una vida o siendo la vida algo tan maravilloso y tan hermoso como Dios la diseñó? ¿Por qué si Dios diseñó una vida maravillosa, perfecta, linda, para que el hombre pueda disfrutarla, por qué el hombre es tan infeliz? ¿Por qué el hombre tiene que morir enfermo? ¿Por qué el hombre tiene que enfrentarse ante situaciones de angustia, de dolor, de tristeza, de decepción, de miedos, de temores, de escasez? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar eso? Una de las respuestas que nosotros podemos encontrar a esta incógnita que siempre de repente va a llegar a nuestra vida, nos va a inundar, nos va a golpear, nos va a cuestionar, una de las respuestas es por la maldad del hombre. Dios hizo este mundo perfecto. Cuando Dios empezó a trabajar en este mundo, el mundo estaba en desorden, y cuando Dios hizo el mundo, Dios lo primero que hizo fue ponerlo en orden. Y note una cosa, ¿el mundo está en orden? No. La creación de Dios se mueve bajo un orden, y como dice el Salmo y el proverbio, el sol siempre sale todos los días. Hay un orden. ¿Se imagina un día en el que el sol no saliera? Qué complicado. Dice la palabra de Dios que Dios le puso límites a las olas del mar. Y entonces a mí me encanta cuando estoy en la playa, en la arena, y veo cómo las olas llegan hasta mis pies y se regresan. Y digo, ¿qué detiene esa fuerza tan imponente como es el mar, como es el océano? ¿Qué lo detiene para que hasta este lugar pueda llegar y sepa que es su límite? El orden que Dios ha establecido. Pero ¿por qué en medio de ese orden la vida empieza a desorganizarse para nosotros? ¿Por qué en medio de ese orden que Dios estableció en su creación, por qué empieza a haber desorden? ¿Sabe por qué? No porque Dios lo haya permitido, no, Señor. Es por la maldad del corazón del hombre. Es por tu pecado, es por mi pecado. Es nuestro pecado el que ha hecho que ese plan de Dios, esa voluntad maravillosa de Dios, empiece a tomar otro color. Es porque nosotros somos responsables o a veces somos víctima de la maldad que hay.
en el corazón del hombre. Y no debemos hablar de los violentos que están en la calle, no debemos hablar de la maldad del delincuente, del asesino, del ladrón. No, Señor, encontramos maldad en nuestro hogar, encontramos maldad en nuestros padres, encontramos maldad en nuestros hijos, en nuestros hermanos. Los primeros traumas y los primeros maltratos que las personas empiezan a experimentar generalmente se dan en el seno del hogar. Los dolores que tú empiezas a experimentar en tu vida, los cuales el cerebro a veces trata de bloquearlos y de eliminarlos, pero que no son eliminados a no ser de que el Espíritu Santo entre y sane eso, generalmente son causados por las personas que más queremos: papá, mamá, esposo, esposa, hijos, hermanos. Y a veces no lo hacen con maldad. A veces no lo hacen por dañarnos, no. Lo hacen ¿por qué? Porque así fueron criados. Porque esa fue su experiencia. Entonces se vuelve esto una cadena, una bola de nieve que va creciendo. Entonces tú naces con una condición, empiezas a vivir la experiencia, los caprichos, las dolencias, los traumas de tus padres, y entonces tú empiezas a crecer y a tus traumas les tienes que sumar los de tus padres y le tienes que sumar los de tu pareja, y tu hijo empieza a sufrir eso. Y entonces llegan momentos en nuestra vida en la cual nosotros decimos: ¿por qué? No sé si alguna vez tú te has preguntado: ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasó aquello? ¿Por qué tuvo que ser a mí a quien violaron y no a otro? ¿Por qué tuvo que ser a mí a quien se le murieron los padres y no a otro? ¿Por qué tuve que yo nacer con esta deformidad física? ¿Por qué tuve que ser yo el que nació en un hogar pobre? Y empezamos a lamentarnos y empezamos a ver circunstancias difíciles. ¿Por qué fue a mí a quien el hogar se le acabó? Y se vuelve más complicado cuando nosotros empezamos a ver alrededor de nuestra vida y vemos personas que llevan vidas que aparentemente son mejores que las nuestras. Vivimos un hogar lleno de dificultades y volteamos a ver alrededor nuestro y encontramos personas que tienen hogares bonitos. Y de repente vivimos situaciones económicas difíciles, llenas de escasez, trabajo muy duro, cosechamos poco, y de repente volteamos nuestra mirada hacia nuestros amigos, hacia los vecinos, y encontramos personas que no tienen nada que ver con Dios y están millonarios. Y entonces empieza a suscitar en nosotros otra duda: ¿de qué me ha servido venir a la iglesia? ¿De qué me ha servido creer en Dios? Si esas personas no conocen a Dios y están más bendecidas que yo. Y a veces esa estrategia la usa Satanás para golpearte. Y te dicen: mire, yo no voy a la iglesia y estoy mejor que usted. Yo no necesito ir a la iglesia y mire Dios cómo me bendice. Y empieza a desatarse en usted una batalla tan fuerte que muchos no logran vencerla. Siguen creyendo, siguen haciendo su profesión de fe, su carrera de fe, pero no logran sanar, no logran vencer, contraatacar eso que un día te dijeron: yo estoy mejor que usted y yo no voy a la iglesia. Muchas personas me dijeron eso en mi vida. Muchas personas llegaron un día y me dijeron: yo no necesito ir a la iglesia donde usted va para recibir esa bendición. Y mire, Dios me ha bendecido. Y mire, Dios me ha dado y no necesito estar madrugando, no necesito ir a la iglesia, cantar, adorar, y Dios me ha bendecido. Qué difícil que es. Qué difícil que es enfrentar la realidad de la vida. La realidad de la vida con argumentos humanos. Pero para nosotros poder enfrentar esa realidad que te golpea a ti, me golpea a mí, nosotros debemos acudir a la palabra de Dios. Debemos acudir al conocimiento de las Escrituras. Las Escrituras son la verdad. Amén. Cuando tú tengas duda de algo, ve y acude a la palabra de Dios. Por eso es importante leerla. La palabra de Dios va a empezar a decirte la verdad, te guste o no te guste.
La palabra de Dios te va a revelar lo que es correcto y lo que es incorrecto. El ser humano es muy humanista, valga la redundancia, y siempre busca ponerle anestesia, ponerle algo que pueda amortiguarte el dolor. Y yo siempre he dicho, el problema no es que a uno le amortiguen el dolor, el problema es que no seamos sanos y que ese dolor se quite. Que toda la vida tengamos que estar viviendo circunstancias como que Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir, tenga fe, y usted no reciba esa bendición de Dios. Y tú viviendo solamente de esperanza, no se puede. La esperanza es necesaria, por supuesto, pero esa esperanza tiene algo bien importante, y es que con Cristo podemos lograr alcanzar las promesas. Es decir, que esa esperanza culmine con el cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces, hay algo bien interesante, y es que empezamos a sufrir una vida, problemas, angustias, dolores. Y note que la palabra de Dios habla algo bien interesante. Y dice sobre la historia de un hombre que encuentra una perla. Y entonces cuando encuentra una perla muy fina, dice que va y vende todo lo que tiene para poder tener recurso e ir y comprar esa perla fina. Pero note que esta historia que la cuenta el Señor Jesucristo empieza con una claridad, empieza con algo que Dios nos dice cómo es, cuál es el secreto de esta vida. Empieza Jesús diciendo: el reino de los cielos es como un hombre que, encontrando una perla fina, va y vende todo lo que tiene para ir y comprar esa perla fina, esa hermosa y preciosa joya. Usted lo va a encontrar en el Evangelio de Mateo. Y entonces, ¿sabe qué me llama mucho la atención? Y es que las perlas son joyas muy costosas. Pero mire que las perlas tienen una característica bien particular, y es que algunas perlas se dan de manera natural. Es muy escasas. Hoy en día es muy escaso encontrar una perla de manera natural. Pero como es una joya tan preciosa, el hombre, ¿qué hizo? Empezó a buscar la producción de esas perlas de manera artificial. ¿Cómo se dan las perlas? Las perlas se dan a través del proceso de reacción y protección de un ser vivo, de una concha que está en el mar. Hay cantidad de perlas. Hay perlas de agua dulce y hay cantidad hay perlas de agua salada. Las de agua dulce son más rápidas de producir que las de agua salada. Las conchas de agua salada que producen perlas generalmente desgastan su vida produciendo una, dos o tres perlas en un mismo caso. Las de agua dulce son más rápidas. Cada 4 o 5 años pueden estar elaborando una perla. Y entonces note que todos buscamos alcanzar y tener una perla y decimos: qué cosa tan preciosa que es la perla. Imagínese usted, tiene su novio, su prometido, las mujeres, y de repente llega el novio y le dice: tú eres mi novia, yo te amo y quiero que estés conmigo, quiero que te cases conmigo. Y te he traído este anillo, pero no solamente te he traído este anillo, sino que te he traído este collar de perlas. Perlas finas, no cualquier perla, no perla sintética, perlas finas. Y entonces usted la ve y se llena de alegría y empieza a admirar. Una característica de las perlas es su belleza, su apariencia física, sus colores. El color de la perla es algo espectacular. Y usted observa una perla
y se asombra por su belleza, por la configuración de sus colores y por supuesto se va a asombrar por el valor que tiene, por el precio. No es barato. Y entonces usted la compra, hace la inversión y luce con orgullo su collar de perlas. Hoy justamente estaba observando un matrimonio de una pareja cristiana. Y dentro de la celebración que el sacerdote hacía, el pastor hacía con esta pareja de esposos, hablaba sobre cómo se preparaban los novios en el tiempo bíblico. Y dice que las mujeres se adornaban su cabello con perlas. Y se ponían perlas, el hombre se ponía una corona de oro si era posible, y las mujeres se adornaban con muchas joyas, y entre las joyas que ponían las mujeres en su cuerpo eran perlas en su cabeza y en su cabello, para verse hermosas. Y entonces uno observa eso y dice, pero qué cosa tan preciosa. Y entonces uno empieza a mirar y a entender. Y llama la atención que el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 45 y 46, Jesús dice, miren, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró para guardarla. Todos admiramos lo que es la perla, y yo quiero que tú pongas mucha atención en lo que voy a decir a continuación. Admiramos la belleza de la perla, entendiendo a la perla como un elemento, como una joya dentro de un proceso terminado, dentro de un proceso de culminación. La concha ha trabajado y como fruto ha dado una perla, como resultado ha dado una joya hermosa. Y entonces viene algo bien interesante, el descubrir cómo surge la perla. Y entonces sabe que la tradición dice que la concha es un ser vivo que habita en las profundidades, en los corales, y es muy dura por fuera, pero muy blanda por dentro, carnosa por dentro. Y está constantemente abriéndose en determinados tiempos, periodos. Y dice que de repente ella abre su coraza y de repente dice la tradición que puede entrar una partícula ajena a ella y como reacción la perla empieza a cubrirla de una sustancia de calcio más conocida como nácar. Y la empieza a cubrir hasta que vuelve esta partícula, la vuelve parte de ella y la convierte en una perla. Pero me llamaba mucho la atención que cuando me adentré a estudiar más el proceso de la formación de la perla, dicen los científicos que han encontrado que no es cualquier partícula la que debe ingresar en la concha para que se convierta en una perla, no. Dice que tiene que ser una bacteria o tiene que ser un parásito el que entre dentro de ese cuerpo, y cuando entra dentro de ese cuerpo, dentro de esa concha que tiene vida, tiene corazón, respira, tiene vida, empieza a pelear en contra de ella. Empieza a pelear para eliminarla, pero como no puede eliminarla, porque es un cuerpo cavernoso, carnoso, pegajoso, lo que está dentro de la concha, al no poder eliminar, entonces ¿sabe qué hace? Empieza a recubrirla de ese nácar. Y durante muchos días y muchos años está cubriéndola y recubriéndola y recubriéndola de nácar hasta que da como resultado perla. Hasta que da como resultado esa joya maravillosa que tú ves. Que por lo general no es que sean tan redonditas como usted las ve en los collares. Cuando usted las ve en los collares ya están procesadas artificialmente. De hecho, perla viene del nombre pera. Entonces sale con forma de pera la perla, sino que ya la trabajan, la pulen y les dan la forma totalmente esférica.
Y sabe que es increíble entender por qué Jesucristo utiliza esta parábola, este ejemplo, para podernos hacer entender a qué se parece el reino de los cielos. Entonces, hablaba con alguien y le decía en estos días, mira, he pasado por situaciones difíciles en mi vida, situaciones que me han golpeado y han casi que destrozado mi alma. Ha venido el dolor a mi vida y me ha lastimado, sin saber, sin entenderlo. Y empezábamos a hablar sobre las razones del por qué había suscitado eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos expertos en buscar la justificación o la razón del porqué de las cosas. Y entonces decimos, es que yo sufrí violencia cuando era niño, mi papá, mi mamá me maltrataban. Entonces entras en terapia psicológica, entras en terapia emocional, anímica, para descubrir, y sabes que te llevan y te dicen, después de tanto hablar y de tanto decirte, es que tus padres también fueron maltratados. Y si tus padres fueron maltratados, lo más seguramente es que a ti también te maltraten. Y entonces descubrimos el porqué de las cosas. Pero cuando nosotros leemos este versículo en el Evangelio de Mateo, ¿sabe que Jesús nos pone un ejemplo, una parábola, para hacernos entender no el porqué de las cosas, sino el para qué de las cosas? Y yo creo que nuestra mente y nuestro pensamiento debe empezar a cambiar con respecto a nuestra posición frente a las diferentes circunstancias que nosotros vivimos. Generalmente todos los que estamos aquí hemos vivido situaciones difíciles que han golpeado nuestra alma, nuestras emociones, nuestra vida. Han trazado conductas, comportamientos. La pregunta es, ¿y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tuve yo que ser maltratado? ¿Para qué, Dios, tú permitiste que cuando fui niño hubiese sido abusado? ¿Para qué tú permitiste que mi esposo, mi esposa muriera? ¿Para qué? No por qué. Porque a veces encontramos la respuesta del por qué, pero nos es difícil el encontrar la razón del para qué. Y entonces note lo siguiente, y usted debe entenderlo así. Si Dios con una ostra que no tiene el cerebro, ni el pensamiento, ni el raciocinio que nosotros tenemos, esa bendición que Dios nos ha dado y que nos ha hecho casi que parecidos a los ángeles, un poquito menos. Si Dios ha puesto tanta diferencia entre esa concha y nosotros, pues tiene que haber una razón bien clara del para qué Dios ha permitido las diferentes circunstancias a nuestra vida. Entienda algo, a la concha le entró un parásito y en medio de esa lucha, ese parásito terminó convirtiéndose en una perla, en una joya preciosa. ¿Será que nosotros tenemos esa capacidad? Por supuesto que sí. El reino de los cielos se parece a aquel hombre que encontrando una perla preciosa, una perla hermosa, fue y vendió todo lo que tenía para poder comprar esa perla y tenerla. ¿Quién es ese hombre? Ese hombre es Jesús. ¿Y quién es esa perla? Nosotros. Pero pastor, mi vida está muy lejos de ser una joya preciosa. Mi vida está muy lejos de parecer una perla. Una perla es una joya la cual ha sido creada. ¿Para qué? Para exhibirse, para que la gente la vea y admire su belleza. Tú te pones una perla y entonces vas en la calle, vas a la fiesta y la gente te dice, pero qué bello collar, y la gente quiere tocarlo, quiere verlo y muchos quieren poseerlo. La pregunta es, ¿tu vida es esa perla? Pues te digo una cosa, Dios te da la facultad a ti para hacer que tu vida sea esa perla. Pero pastor, es que tengo muchos problemas. Recuerda cómo se formó esa perla. Esa perla es el resultado de un parásito que entró, de un mugre, de algo que no debía entrar a ese cuerpo.
pero entró. No se puede hacer nada. No podemos ponernos a lamentarnos. ¿Por qué? ¿Por qué entró? ¿Por qué tuve que ser yo? Porque hay mucha gente que empieza a vivir su vida lamentándose sobre lo que les pasó. Es que yo sufrí mucho, es que mis padres eran muy abusivos, no me dejaban salir a la calle, es que mi esposo siempre me maltrató, es que no pude estudiar, es que no pude, yo siempre estuve enfermo, es que tuve esta limitación, es que no tuve los recursos económicos, no pude ser como mis hermanos, que ellos sí salieron adelante, ellos sí estudiaron, yo me tuve que quedar en la casa atendiendo a mis padres. Y cuando ellos se murieron, ya no tuve la alternativa de salir adelante. Y hay gente que hace de su vida una novela de Corín Tellado. Y hay gente que hace de su vida, de su experiencia, una situación donde lo único que busca es despertar lástima sobre sus vidas. Y el diablo es tan engañoso que nos lleva a nosotros a decirnos: sí, pobrecito tú, pobrecita tú. Es que ay, qué lástima contigo. Pero eso no cambia nada. Ese no es Dios. Dios contigo quiere hacer lo que hizo con las conchas. Dios quiere hacer de tus problemas, de tus situaciones difíciles, una joya, una perla. Muchas veces viví en mi vida circunstancias difíciles, dolores, pérdidas, circunstancias que me llevaron al llanto, a la desesperación. Muchas veces en mi vida viví experiencias que me llevaban a renegar de mi vida, del por qué estar vivo. Y muchas veces pensé en quitarme la vida, pero no lo hice, porque desde chiquito mis papás me enseñaron que si uno se suicida, se va al infierno. Entonces decía, pues si esta vida ya es un infierno, ¿qué tal la eternidad en el infierno? Entonces nunca me atreví a atentar contra mi vida. Pero muchas veces deseé morir. Muchas veces le dije: Señor, pues llévame, porque no aguanto esto. Porque no me parece justo lo que estoy viviendo, Señor. Porque no me parece justo que una persona a la que he amado me traicione. Porque no me parece justo que yo trabaje y trabaje y trabaje y el fruto de mi trabajo no se vea, se vaya pagando deudas. No me parece justo, Señor, que yo trate de ser una persona correcta y la gente venga y abuse de mis cosas, abuse de mi conducta buena, aprovechándose de mí. No me parece justo que me roben. He trabajado mucho para poder conseguir lo que tengo y de repente llega un ladrón y sin yo darme cuenta me arrebata lo que he amado, lo que he luchado por tener. No me parece justo, Señor. Y entonces empecé a vivir una vida cristiana llena de confrontación con Dios, sin entender por qué. Sin entender por qué tenía problemas en mi hogar, sin entender por qué tenía problemas físicos, problemas de salud, sin entender por qué tenía problemas con la sociedad, sin entender por qué tenía problemas en la misma iglesia. No entendía qué era lo que pasaba. Mis amigos me hacían bullying y yo le decía: Señor, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué no me hiciste más grande, más fuerte para poderme defender? No, yo era el débil. Era el pequeño, era el que todos se burlaban. Cuando iban a jugar, a mí era el que decían: usted va al gol. No se peleaban por mí. Y entonces uno lo toma de gracia y dice: no, sí, yo voy al gol, sí. Pero dentro del corazón y del alma uno está sufriendo, porque uno quisiera ser el primero al que escogen. Porque uno quisiera ser el primero al que la gente reconoce. Pero no. Y entonces vienen sufrimientos a la vida. No sé si eso no te haya pasado a ti, no lo sé. Pues a mí sí me pasó. Sí me ha pasado. Ha venido la muerte de seres amados a mi vida. Y muchas veces le pregunté a Dios: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no te llevaste a ese otro que es más malo y te llevaste al bueno o a la buena? Viene esa confrontación.
viene eso que pareciera que está invadiendo tu vida, queriéndote destruir. Pero cuando leemos esto, de que el reino de Dios se parece a un hombre que busca una perla hermosa, una perla fina, y vende todo lo que tenga que vender para poderla tener, empecé a entender que, hermano, hay dos alternativas en esta vida. O simplemente tú te resignas a saber que tienes dentro de ti un parásito, un cuerpo extraño, una situación, un dolor, un fracaso en tu vida que va a estar dentro de ti todo el resto de tu vida, o simplemente empiezas a hacer que esa situación difícil empiece a recubrirse de ese nácar para que después de esa situación difícil termine convirtiéndose o termine saliendo una gran bendición, una joya preciosa. Muchas veces vienen a mí personas con problemas familiares. Vienen situaciones, jóvenes con situaciones muy difíciles. ¿Y sabe qué pasa? Cuando me están hablando, hermano, muchas veces me conmuevo con sus historias. ¿Y sabe por qué me conmuevo? Porque viví exactamente lo mismo. Porque yo sé lo que es el sufrimiento, sé lo que es la pérdida, el dolor, el maltrato, el abuso. Sé lo que es estar solo, sé lo que es estar excluido. Pero cuando viene alguien con esa situación, y después de haber entendido esto, saco esa perla que el Señor me permitió formar, que el Señor me permitió preparar, y decirle: no tengas temor, no tengas temor. De ti es de quien se burla, no tengas temor. Dios te levantará. Pastor, es que me siento mal porque me traicionaron. No tengas temor, serás feliz. El Señor levantará tu cabeza. Señor, pastor, me siento mal porque se burlan de mí, me humillan. Soy el menos importante. No tengas temor, Dios te va a exaltar. De la mano de Dios, por la naturaleza de Dios, nosotros podemos desarrollar una capacidad que haga que toda situación, que todo parásito, que toda situación difícil en tu vida pueda convertirse en una joya preciosa, en una joya que todos quieran tener, que la gente vea y diga: pero qué cosa tan hermosa. Pues es que yo nací en un hogar disfuncional, yo me crié con mi abuelo y mi abuela, mis papás no me querían, me tiraban de casa en casa, de hermano en hermano. Yo no pude tener esa voluntad, no pude tener esa facilidad, esa bendición de tener un hogar. Miraba cómo mi padre le pegaba a mi madre, miraba cómo se robaban entre ellos. Usted podrá decir lo que quiera, podrá hacer cualquiera su historia. Pero si tú te llenas de Dios, si tú empiezas a buscar su palabra, tu hogar será un hogar ejemplar. No puedes justificarte por lo que te ha pasado. Tú no puedes venir a echarle la culpa de tus fracasos a los fracasos de los demás. No, Señor. Porque si Dios le ha dado la facultad a una concha que está en el fondo del mar, que no tiene hijos, que no puede tener el raciocinio que tú tienes, si Dios le ha dado a ese ser vivo la facultad de sacar una joya, ¿qué crees que está esperando de ti? Ahora ya lo sabes. Ahora ya has entendido que esa situación difícil que has tenido que soportar, que lamentar a lo largo de tu vida, es la oportunidad que Dios te está dando para poder hacer de ti una joya, para poder hacer de tu hogar una joya, para poder hacer de tu vida una joya, que la gente quiera tenerla, poseerla, que admire. Oiga, y usted que nació tan mal, usted que nació huérfano, usted que no nació con los apellidos de sus padres, sino que tuvieron que poner otros apellidos, o peor aún, los apellidos de sus abuelos, usted logró salir adelante. Usted dirá: sí, yo sí pude. Es que con Cristo sí se puede. Es que el Señor ha venido para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia.
Usted no puede andar viviendo lamentándose y dentro de su corazón anidando y dejando ahí que ese parásito destruya su vida. Como acto de defensa, la concha empieza a recubrir de nácar ese parásito, ese mugre, ese extraño en su vida. ¿Qué estás haciendo tú en tu vida como acto de defensa cuando vienen los parásitos a ti? ¿Y cuáles son los parásitos? Las diferentes circunstancias de la vida, los diferentes golpes, el vicio, las deudas, los problemas, las deformidades, las pérdidas. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te estás defendiendo? ¿O simplemente dejas que eso siga anidando en tu corazón? Pues les digo algo, señores. En esta vida hay que ser lo suficientemente valiente para pelear. En esta vida tenemos que ser lo suficientemente entendidos para comprender que la victoria se alcanza después de una confrontación. Y dice la palabra de Dios que con Dios somos más que victoriosos. Significa que Dios nos dará la victoria después de que hayamos peleado. No vaya usted a estarse equivocando pensando que con venir aquí a la iglesia y levantar sus manos y decirle a Dios: Señor, sana mi vicio, sana mi enfermedad, tu vicio y tu enfermedad quedarán sanas. No, Señor, así no funciona. Eso no ocurre de esa manera. Dios te podrá sanar del vicio, Dios te podrá sanar de la enfermedad, Dios podrá cambiar tu vida, sanar tu corazón, restaurar tu hogar, cuando tú te dispongas a pelear, cuando tú digas: es que yo no me voy a dejar vencer, es que yo me voy a defender de esto, es que me voy a levantar y si me caigo pues me levanto. No voy a dejar que ese parásito anide en mi vida. Hay gente que se acostumbra a vivir mal, maltratos, malas palabras en su hogar. Y entonces se tratan de estúpido, de imbécil, de idiota, en medio de su hogar, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, palabras soeces, malas palabras en el hogar. Y entonces de repente usted se crió con que su papá y su mamá de la manera más ignorante le decía a usted: es que usted es un torpe, usted es un tonto, usted es un estúpido que no sirve para nada. Y eso le empezó a anidar en su corazoncito y le empezó a dañar su alma. Pues le digo una cosa: si usted no pelea, usted va a tener las consecuencias de ese maltrato, bien sea repitiéndolo o malcriando a sus hijos en el futuro. Yo le digo una cosa, hermano: no deje que la corriente le lleve a usted donde quiera llevarlo. No se deje arrastrar por la corriente de este mundo. No se deje arrastrar y no se deje trazar los caminos por los golpes o las direcciones que le dieron sus antepasados. No, señor. No, señor. Esa no es la característica de un cristiano. Por eso, el verdadero cristiano es aquel que dice: hasta aquí. Hasta aquí mi vida fue una. Ahora conozco de Cristo y mi vida será otra. Si cuando vino Jesús cambió la historia de la humanidad y se dijo el antes y el después de Cristo, ¿qué le hace pensar a usted que usted no debe tomar esa decisión de decir: a partir de hoy mi vida será diferente? Entonces, ¿qué es o cuáles son los mugres, los intrusos, los parásitos que han gobernado tu familia, que han gobernado tu hogar? ¿Cuáles son? Pues te digo una cosa: vas a tener que pelear en contra de ellos. La soledad. Es que mis papás nunca fueron muy cariñosos conmigo. La forma de decirme que me amaban era decirme: vea, ahí le dejé cafecito. La forma de cómo me decían que me amaba era cuando, rara oportunidad,
Me decían, ustedes saben que los quiero a todos. Ahí yo asumía que ese cariño también era para mí. Usted no puede pretender cambiar una historia y que su vida sea una perla siguiendo con la tradición. No, señor. Usted va a tener que pelear, usted va a tener que defenderse, usted va a tener que empezar a sacar ese componente, ese nácar que hay dentro de usted para poder cubrir esos parásitos en su vida. Ahora sí, ¿cuál es ese nácar? ¿Cómo hago para sacarlo? Ese nácar es el amor de Dios. Por eso si algo, cuando tú vengas a la iglesia, si hay algo que tú le debes pedir a Dios es, Señor, lléname de tu amor. Lléname de tu amor, porque el amor de Dios es lo único que hará que ese parásito empiece a ser recubierto y termine convirtiéndose en una joya maravillosa. El amor de Dios en tu vida hará que la situación, que la historia, el problema, la dificultad, la enfermedad, todo lo que haya pasado en tu vida termine convirtiéndose en una cosa maravillosa, en algo maravilloso, en una joya preciosa. El amor de Dios. Porque el amor de Dios llevará a ti a respetar tu cuerpo. El amor de Dios te llevará a ti a respetar a tus seres queridos. El amor de Dios en ti te permitirá a ti hacer las cosas de la manera correcta. El amor es un motor que te lleva a ti a hacer la voluntad de Dios. Es como cuando usted viene a la iglesia la primera vez, a usted le cuesta aplaudir. Y de repente yo me doy cuenta que viene gente y empieza la alabanza y como que se empieza a mover y como que caen en cuenta y dicen, ¿pero qué estoy haciendo? Y vuelven a su postura, cruzan los brazos o se quedan quietos. Pero llega un momento en el cual empieza a moverse el amor de Dios en ti, que dices, no me importa, voy a alabar a Dios. Voy a cantarle a Dios, voy a levantar las manos y de repente empieza a desatarse en ti algo diferente. Y cada vez te empieza a inundar más y más ese amor. ¿Y sabes qué pasa, hermano? Empiezas a llorar. Cuando hay amor, uno llora. El amor nos lleva al quebranto. Pero no hace quebrantamiento de dolor, de angustia, no. Nos lleva a ese quebrantamiento de felicidad. A llorar de alegría. Así, Señor, gracias, porque nunca me había sentido tan lleno. Y lloras. ¿Sabes por qué lloras? Porque empiezas a sentirte amado, empiezas a sentirte consentido. Eso es como cuando alguien está pasando una prueba difícil. A mí me ha pasado muchas veces eso. Como pastor me pasa muy a menudo que vienen personas con dificultades y entonces de repente el Señor me pone el sentir, me dice, no le digas nada, simplemente abrázale. Ahora con esto del COVID ha quedado lejos los abrazos. Pero muchas veces el Señor me están hablando y están ahí bravos y de repente el Señor me dice, abrázale. Y entonces llego, le abrazo y ¿sabes qué hacen las personas? Cambian su enojo, su ira, su tristeza y empiezan a llorar. Y lloran, y lloran, y lloran, y lloran. ¿Sabes qué pasó? Sintieron amor. El amor nos desahoga. El amor nos limpia. Por eso nosotros debemos buscar esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque cuando el Espíritu Santo desciende en nuestra vida empieza a llenarnos de amor. Y cuando nosotros nos llenamos de amor, ¿sabe qué pasa, hermano? Cuando usted se llena de amor, usted va y da amor. Ese es ese nácar. Usted llega y encuentra a su papá iracundo allá. ¡Ah! ¿Y por qué llegaste tarde? Y usted viene de la iglesia, ¿no? Antes llegaba de la discoteca y no le decía nada. Pero llega de la iglesia y está bravo. Entonces usted está lleno de ese amor, llega y lo ve iracundo a su papá y a usted ya no le da rabia. A usted le da amor. Papá, no te enojes. Quede tranquilo. Perdóname. Y ahí es cuando empiezan a cambiar las cosas. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que este hombre que era, o este hijo que era terrible, ahora termine siendo un buen hijo? ¿Cómo es posible que este hijo, esta hija que tanto problema me causó, a quien tanto maltraté, que tanta dificultad he tenido, ahora venga a decirme que me ama, ahora venga a tratarme con cariño? Es el nácar, hermano. Tú necesitas el nácar del Espíritu Santo. Tú necesitas el amor del Espíritu Santo en tu vida para que eso que te ha golpeado, para que eso que ha sido doloroso para ti, para que esos parásitos que han entrado en tu vida terminen convirtiéndose en una joya preciosa
que todos van a querer tener. Esa es la razón por la cual tú debes desgastar, debes rasgar tus vestiduras cuando vengas a la iglesia. Esa es la razón por la cual tú debes venir a la iglesia y en el momento de la oración, en el momento de la adoración, tú debes cantarle a Dios diciéndole: Señor, lléname de tu nácar, porque sí que lo necesito. Porque ha habido muchos parásitos alrededor de mi vida. Solo ese llenar de ese nácar de Dios hará que tu vida sea realmente transformada. Amén. Por eso yo te invito, hermano, yo te invito a que a partir de hoy empieces a ser lleno de ese nácar, del Espíritu Santo. ¿Sabe que una de las visiones que el Señor me permitió tener cuando empecé a relacionarme con el Espíritu Santo era sentir la presencia del Espíritu Santo? Y entonces yo le decía: Espíritu, yo quiero verte. Y cuando descendía el Espíritu Santo sobre mi vida, yo miraba que era como una sustancia de color de la perla, así tornasol, y muy viscosa, nacarosa. Cuando leí esto entendí, hermano. ¿Sabe qué hacía yo? Me untaba de eso. Me untaba. Úntate de la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabes qué va a pasar? Tu vida va a ser transformada. Amén. Vamos a orarle al Señor Jesucristo. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta noche. Dile: Señor, yo quiero tu presencia. Yo quiero tu